Es martes 14 de diciembre del año del Señor 2021. Estamos en la tercera semana de Adviento. La iglesia celebra hoy la memoria de San Juan de la Cruz. Él nació en Fontiveros, en España, en el 1542. Es un grande místico, un poeta, compañero de Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de Jesús, en refundar la orden carmelitana o en fundar lo que llamamos los carmelitas descalzos. Sufrió muchas cosas por esa reforma, fue hecho prisionero. Escribió bellas obras de literatura espiritual, entre ellas La subida al Monte Carmelo, La noche oscura del alma, El cántico espiritual. Es el grande doctor de la iglesia. Hoy la iglesia nos propone el Evangelio de San Mateo, el capítulo 21, versículo del 28 al 32. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿Qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: Hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: ¿Ya voy, Señor? Pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: No quiero ir. Pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del padre? Ellos le respondieron: El segundo. Entonces Jesús les dijo: Yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Desde el día 9 de diciembre hasta el 16, los evangelios que nos propone la iglesia tratan sobre Juan el Bautista. Y es Jesús que propone a Juan el Bautista. En ese evangelio Jesús está en Jerusalén, al final de cuentas, y está el liderazgo religioso y político y social de Israel, los sumos sacerdotes y los ancianos. La pedra va dirigido a ellos. Y les pone esta parábola, ¿no?, de los 2 hijos, aquel que dice sí, sí, Señor, pero no va, y aquel que dice yo no quiero ir, muy honesto, pero al final de cuentas se arrepiente. Y ante la pregunta ¿quién hizo la voluntad del Padre?, ellos, como se dice, muerten en el anzuelo, pues el segundo hijo que no quería ir. Y ahí es donde Jesús se agancha y les dice la pedrada que les da a los sumos sacerdotes y a los ancianos, que vino Juan el Bautista y no quisieron creerle. Fíjense, bien curioso. Aquellos que se creían muy religiosos, aquellos que conocían la Torá, la ley de Moisés, aquellos que se dedicaban al culto de Yahvé en el templo de Jerusalén, aquellos que deberían haber sido un poquito más santos, no le creyeron a Juan el Bautista. No se arrepintieron, no hicieron obras de justicia, simplemente lo ignoraron. ¿Quién siguió a Juan el Bautista? Fue lo que dice Jesús: los publicanos y las prostitutas. Y por eso ellos, y eso es lo duro, se han adelantado en el camino del reino de Dios. Yo muchas veces me pongo a pensar, nosotros sacerdotes, religiosos y gente muy comprometida en la iglesia, estamos ahí muchas veces con el cuerpo, pero no con el corazón. No nos arrepentimos, porque ya sabemos, ya hemos escuchado este evangelio, lo hemos leído tantas veces, o simplemente decimos: ay, Padre, qué bonito habló, me conmovió, pero esto ahí se queda. Y sin embargo, he visto gente se suponía que eran gente mala, según nuestras maneras de juzgar, y cuando el Señor los toca, cambian de vida. Y creo que nosotros estamos llamados en este tiempo de Adviento a cambiar de vida, a creer. No solamente a Juan el Bautista, sino que hay alguien más importante que Juan el Bautista, a creer, a hacer frutos de justicia. ¿Y cómo sé que me he convertido? Por la manera que vivo, por la manera que me conductúo, por la manera que hago las cosas. Y no se puede decir que yo sirvo al Señor si mi vida dice lo contrario. Ahora, los publicanos y las prostitutas cambiaron ante la predicación de Juan el Bautista. Y nosotros que participamos en la misa, que escuchamos su palabra, que comemos su cuerpo, ¿nos hemos convertido o no?
o seguimos como los sumos sacerdotes y los ancianos, solamente, como se dice en inglés, lip service, solamente servimos al Señor de lengua para afuera. Pedimos al Señor que nos dé ese espíritu de conversión. Hoy es martes y aquí tenemos adoración al Santísimo desde las 8:30 de la mañana a las 6:30 de la tarde. Te recuerdo que mañana miércoles iniciamos las posadas todos los días desde el 15 al 23 con la Santa Misa a las 7 de la tarde. Luego siguen las posadas y luego hay fiesta. Que Dios te bendiga, te muestre su rostro, te dé su paz hoy y siempre. Amén.